Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Am, Les quisiera compartir algo de la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 4. El Señor me ha estado ministrando toda esta pandemia, am, y lo podemos tomar como un proceso, ¿verdad? Como cristianos. Y pues el tema de hoy le he titulado El propósito del desierto. ¿Por qué el propósito del desierto? Porque muchos hablamos, oh, estoy en un desierto, estoy en un proceso, que la cual es un proceso, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 4, el versículo 1. Dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por ahorita vamos a parar hasta allá. Estaba diciendo que la pandemia lo podemos usar como un proceso, como el desierto. En este caso, ¿por qué lo titulé El propósito del desierto? Porque si nos damos cuenta, la trayectoria del cristiano, estamos en proceso. No, no nos completamos, no vamos a ser completos en santidad hasta cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Y pues el propósito del proceso lo voy a empezar con el único, puedo decir no el único propósito, pero el mayor propósito del desierto es la santificación. Si vamos un poco atrás en la historia del pueblo de Israel, podemos mirar toda la historia desde Éxodo 5 hasta Éxodo 12, 5:12, donde, donde el pueblo de Israel iba a ser liberado de Egipto, ¿verdad? Moisés llega, viven las plagas, las 10 plagas, y el Señor comprueba que es el único Dios verdadero, poderoso, para poder, que es el único de todos los dioses, Él es el único poderoso, ¿verdad? Las 10 plagas, con eso testifica el Señor su poder. El pueblo de Israel lo dejan salir de Egipto. Muchos dicen es la liberación, ¿verdad? Pero ese es un principio de la liberación. ¿Por qué digo esto? Porque no está liberado hasta que llega en el desierto, ¿verdad? Cuando ellos emprenden el camino hacia Canaán y cuando llegan en el Mar Rojo, ahí entonces, ¿verdad? Y sabemos toda la historia, todos sabemos la historia de Israel. Llega en el Mar Rojo y ¿qué pasa? Se encuentran sin salida, se encuentran, es el fin para ellos. Y lo primero que dicen, quizás pasaron en su mente, ¿para qué nos sacaron de Israel, ¿verdad? Y ser muertos aquí, matados. Y pero ahí entonces, la primera prueba, por eso estoy hablando del proceso, el propósito del desierto. La otra prueba que Dios le muestra a Israel de que Él es el único Dios que puede liberar al pueblo, ¿verdad? Por medio de Moisés guiándolos, claro, ¿verdad? Es
cuando se abre el mar rojo. Porque cuando cuando cruzaron el mar rojo y el mar se abre, ¿verdad? Y luego cuando se vuelve a cerrar y los soldados que venían atrás, dice las escrituras que allí murieron, ¿verdad? Inundados. Israel está del otro lado. Ese es el principio, ese fue la liberación, ¿verdad? Pero cuando decimos liberación, no precisamente estamos hablando de algo completo. Um, y al principio dije que el desierto es el principio de la santificación. Y quizás ustedes dicen, voy a hablar de santificación, voy a hablar de liberación. Pero ¿por qué estas dos palabras están juntas? Una, de la liberación de nuestra vida, de la vida de esclavitud que Israel está teniendo, del abuso de los egiptos, ¿verdad? Esa esclavitud tremenda que ellos estaban viviendo, perdón. Pero ¿por qué santificación? ¿Verdad? ¿Por qué estoy usando la palabra santificación? Porque de ahí y el Señor, nuestro Dios Padre, Él iba a empezar a santificar al pueblo, ¿verdad? De allí podemos leer Éxodo, todo el proceso, el camino, la ruta que ellos llevaron, ¿verdad? Pero el Señor sabía el corazón de Israel, sabía el duro de su servicio, dice, ¿verdad? La incredulidad, la rebeldía, la desobediencia. Eso lo podemos mirar en todo el libro de Éxodo. No voy a relatar toda la historia, pero podemos mirar una desesperación. Desesperación no solamente cuando se enfrentaron en el Mar Rojo, sino que después tenían sed. Dice que llegaron en las aguas de Mara y las aguas estaban amargas. Y Moisés tuvo que tocar el agua, endulzar el agua. Pero aún así, otra vez la desesperación, comida. Y les trajeron maná, ¿verdad? No, alguien les trajo maná, pero el Señor les hizo llover maná, ¿verdad? Les dio de comer. Esa es la desesperación, ¿verdad? Que podemos ver. La desobediencia, ¿cómo llega la desobediencia? Murmuro. Cuando el pueblo empieza a murmurar, oh, ¿dónde está Moisés? Oh, no hay agua. Oh, no hay comida. Oh, todo ese tipo de murmuro nos va a llevar a una desobediencia. Porque no se sujetan, porque los murmuros va a crecer y crecer. Y entonces ellos no se sujetaron a las palabras que Moisés le estaba dando por parte del Señor, ¿verdad? Se desesperaron. Hicieron un becerro de oro. Y lo sabemos la historia. Pero después de ahí eso también conlleva la muerte. Porque bien sabemos que no todos entraron a la tierra prometida, ¿verdad? ¿A qué voy con todo esto? Regreso otra vez en esta pandemia que estamos viviendo, hermanos. Hay desesperación, somos humanos. Pero en una cierta forma podemos aprovechar esta pandemia para meditar, ¿verdad? Examinarnos nosotros mismos. Quizás podemos aislarnos un poco, ¿verdad? No estoy diciendo que debemos de aislarnos, estoy diciendo que podemos aislarnos un poco, meditar en nuestros propios actos,
El rey David decía, examíname, pero él ya había examinado. ¿Se hizo bien su obra del día o no hizo bien su obra del día? Y luego le decía, Señor, examina, ¿verdad? Y olvidamos a veces una parte muy esencial, el examinarnos a nosotros mismos diariamente, ¿verdad? Entonces, regresando otra vez a la historia del pueblo de Israel. Y esto, el pueblo de Israel, ah, lo podemos relacionar hasta en los tiempos, ¿verdad? El Mar Rojo, cuando cruzaron el Mar Rojo, habíamos hablado de la libertad, habíamos hablado del agua, habíamos hablado de la comida. Y el versículo que leímos hoy, Mateo 1, habla de que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, probado, forjar un carácter. No es porque Jesús no tenía un carácter, pero este pasaje es un testimonio de Jesús que nos puede servir a nosotros y que nos sirve a nosotros para que nosotros podamos forjar nuestro carácter como Jesucristo, no como cristianos, porque nosotros somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos no tenemos dinero, no hay escasez de comida quizás en la casa, hay que tener confianza, porque dice la palabra, dice el Señor, le dijo el Señor a Satanás, no solo del pan vivirá el hombre, ¿verdad? No solo del pan vivirá el hombre. El pueblo de Israel tuvo sed. Qué importante es esto. Son dos cosas muy importantes que fue plasmado en la historia de Israel. Tuvieron sed, tuvieron hambre. La primera vez como Dios le sació la sed fue por medio de aguas amargas a dulces. Un milagro, ¿verdad? Pero más sin embargo Jesucristo viene a ser el agua. Podemos ver en el libro de San Juan 7, bueno, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38. Habla del agua de vida, del, de que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. En el capítulo 6, versículo 35 de San Juan, habla de que Él es el pan de vida. Entonces, tenemos que tener una confianza. Debemos de tener esa fe que esto es algo que quizás no debemos de pasar, pero no es algo que podamos evitar también, ¿verdad? ¿Verdad? Porque um, somos humanos, somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo, pero estamos en este mundo, ¿verdad? Dije que somos de este mundo, lo recalco, retiro esa palabra. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, ¿verdad? A veces la desesperación, si no mantenemos la calma en Jesucristo, la desesperación nos puede llevar a otro lugar. El pueblo de Israel, ya en la época de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, estaban otra vez, no esclavizados, pero bajo la opresión del Imperio Romano. Y ellos, por medio de las profecías, ellos estaban esperando un libertador, ¿verdad? Un libertador, Jesús, el Mesías. Mas, sin embargo, no lo reconocieron, no lo aceptaron porque ellos querían algo material.
Querían que Jesús llegara, terminara con la opresión y a reinar y a gobernar, ¿verdad? Pero los propósitos del Señor son otras cosas. Ellos miraron todo, la alimentación. Regresamos otra vez en la comida. Mateo 6:26. El capítulo 6 de Mateo nos habla de la alimentación de los 5,000 o de la alimentación de los 4,000. Son 2 veces que se les dio comida a la gente que le seguía a Jesús. Agua. Jesús en las bodas de Canaán hizo un milagro con agua. Lo transformó el agua en vino, que se había acabado el vino. Cuando vino la mamá de Jesús, María, dijo que se había acabado el vino. Entonces volvemos a mirar que está relacionado otra vez, ¿verdad? Por eso hay una parte de la palabra cuando nuestro Señor Jesucristo habla y exhorta, ¿verdad? Habla y exhorta al pueblo porque le dice que no lo seguían porque creían en Él. Lo seguían porque hacía milagros, porque les daba de comer, porque sanaba. Entonces imagínense una persona que sana, que da de comer y convierte agua en vino. Todo el mundo lo sigue. Mas, sin embargo, cuando el Señor habla de la palabra que dijo los apóstoles, dura es tu palabra. Dura es tu palabra. ¿Quién la podrá oír? Y si seguimos leyendo, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso? Porque dice la palabra que algunos de los que le seguían como discípulos, no los 12, algunos que le seguían como discípulos, se regresaron. Por eso los apóstoles le dijeron, dura es tu palabra, Señor. Y le dijo, ¿acaso? ¿Queréis acaso iros vosotros también? Que si ustedes también quieren irse, fue cuando le dijeron, Señor, ¿a quién iremos si no es a ti? Que voy con todo esto, hermanos. Porque en esta pandemia quizás nosotros queremos escuchar solamente lo positivo. Solamente Dios nos va a librar. Solamente Dios está en el control. Pero ¿qué pasa en el principio de nuestro desierto, hermanos? Es el principio de nuestra santificación. Hablamos de que Jesucristo viene pronto. Hablamos de que Jesucristo está cerca. Y estamos preocupados. Estamos buscando a Jesucristo que nos dé pan, que nos dé la comodidad ahorita, la sanidad ahorita. Yo pienso que mi manera de sentir, debemos enfocarnos más en nuestras propias acciones, en nuestros propios actos en este momento. En esta pandemia que no trabajamos, podemos leer un poco más de la palabra, meditar un poco más. No digo que estemos todos juntos en una media y orar allí y todos clamando. No estoy diciendo nada de eso. Pero por un momento pensemos, porque quizás estamos pasar encima de algo que el Señor nos quiere enseñar con esto. Quizás el Señor nos quiere que nosotros meditemos en nuestra propia persona primero, antes de ayudar a los demás. Yo no estoy diciendo que no hay que orar por los otros, que no hay que hacer guerra espiritual en la noche, no estoy hablando de eso, hermanos, porque en el libro de Judas habla, el único capítulo de Judas, ¿verdad? Habla de ayudarnos a los otros. Dice que en Judas, pero vosotros, amados, edificaos
sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, vida eterna. Para algunos que dudan, convencedlos. A otros, dice, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Verdad? Qué lindo es esto. Dice que de otros tener misericordia con temor. Wow, es una palabra muy, muy extensa, ¿verdad? Y más abajo dice, y aquel que es todopoderoso y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. O sea, no estoy diciendo que no deberíamos de orar, ¿verdad? De clamar guerra espiritual, ¿no? Pero aún sabemos, debemos confiar que Él también nos va a guardar. Y dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, hermanos. ¿Qué nos trae la alegría? ¿Qué nos puede traer alegría? La confianza y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, y ahora por todos los siglos. Amén. Cuando leí este pasaje, me impactó bastante que lo último, ¿verdad? Pablo exhorta a presentaros vuestros cuerpos, y sabemos que es una palabras bien duras y todo. Pero Judas habla un poco así como con alegría, ¿verdad? Y es un tema ya más aparte, ¿verdad? A lo que voy es, hay que tener confianza, hermanos. Hay que presentar nuestros cuerpos para tener un sacrificio, para darle un sacrificio al Señor, tenemos que purificarnos. Sabemos que para los sacrificios del Señor tiene que ser algo puro y perfecto, ¿verdad? No somos perfectos todavía, pero analicemos, examinemos nuestras vidas y sigamos adelante. Sigamos adelante. El propósito del Señor nos enseña muchas cosas con el propósito del Señor. Cada quien tiene una forma de aprender en esta pandemia. Cada quien vamos a aprender a cosas diferentes. Quizás algo congenie, quizás no va a congeniar lo que yo he aprendido con lo que otros hermanos van a aprender, otras personas van a entender, ¿verdad? Y con eso termino, hermanos. Les amo, les extraño, y el Señor nos bendiga y nos siga guiando. Y oremos en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Tu palabra siempre llena, Señor, siempre sacia, Padre, porque tú eres el máximo, Señor, todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a presentar nuestros cuerpos delante de ti en santidad, Señor, puros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder testificar en medio de esta pandemia, Señor, tu grandeza, Padre. Te amamos, te bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Saludos, hermanos, en el amor del Señor. Obra la palabra en el mundo entero, que todo el mundo sepa que eres un buen